Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. ¿Estás armando tu pastorela y no sabes a dónde ir? Visita Disfraces en Puebla. Lo tiene todo para tu evento en fiestas decembrinas. Ubicado en calle 16 de septiembre 1303, local B, Colonia El Carmen, Puebla, Puebla. Teléfonos 246-4942 y 246-1202. Horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos, tu imaginación es el límite. La historia de las guerras es la historia de la humanidad. Bienvenidos a Zona de Guerra. Estamos transmitiendo desde la trinchera con Marco Gómez e Ignacio Romero. Muy buenos días, estamos nuevamente en otra emisión desde la trinchera, directamente desde Corporación Inminente. Muy buenos días, mi nombre es Ignacio Romero. Marco Antonio Gómez. Y vamos a dar inicio a este nuevo programa. Este día les estamos presentando una nueva pieza que no habíamos traído. Esta es una gorra de oficial alemán, de un oficial de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Es del arma de infantería. El listón, el piping se llama blanco que lleva al borde de la gorra, indica que es de infantería. Esta pieza es una réplica, es de muy buena calidad, los bordados son en hilo metálico. La cocarda, que es la insignia que lleva al centro, está bordada a mano. Y la diferencia de una gorra de oficial con una gorra de sargento, por ejemplo, es el cordón, el barboquejo de las gorras de oficial alemanas están hechas en hilo metálico. Si vemos un ejemplar de infantería pero de sargento, el barboquejo es de cuero. Ok, no se les olvide que tenemos nuestra página de Facebook, desde la trinchera, cualquier comentario, y además ahí vamos a subir todas las fotos de las piezas que presentemos hoy, para que se vea con más detalle. Aquí la limitante, como siempre, es la cámara, pero ahí vamos a poner todas las fotos de las piezas. Muy bien, vamos a pasar ahora a presentar la condecoración de la semana. En esta semana les traemos una medalla soviética que se llama la Orden de la Estrella Roja. Esta pieza la tenemos por acá de este lado, ahora fue en blanco y negro por problemas técnicos con la impresora. Esta medalla es de las más comunes al valor que se entregaron durante el periodo de la Unión Soviética. Existió desde el 6 de abril de 1930 hasta el 19 de diciembre de 1991, o sea, hasta que la Unión Soviética desapareció. Esta medalla fueron alrededor de unos 4 millones de medallas que se entregaron, siendo el principal conflicto a donde se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, existe alguna fotografía de un niño combatiente, ha de tener creo que 10 años, él participó en el frente de Ucrania, a donde se ganó su Orden de la Estrella Roja. Estas medallas no solo eran entregadas una sola vez, el número máximo de veces que ganó un hombre fueron 7 veces que ganó el mismo premio. Esta medalla es, dependiendo de la fecha de fabricación y del número de serial, es lo que le da su valor. Una medalla de 1930 con número de serial muy bajo han de costar alrededor de $10,000 o $15,000. Las medallas de la Segunda Guerra Mundial son un poquito más comunes y cuestan $100. Este ejemplar que nosotros traemos el día de hoy pues es una réplica para que la vean. Se meten a nuestra página desde la trinchera en Facebook y podrán apreciar mejores fotografías. Así es, Nacho. Bueno, pues entonces vamos a pasar a lo que son las efemérides militares de esta semana. Tenemos con 25 de noviembre, pero de 1177, se da la batalla de Montsigar entre el Reino de Jerusalén y Saladino. Yo creo que son temas muy interesantes. Algún día vamos a hacer un tema sobre ellas, sobre todas las cruzadas. Y bueno, básicamente las tropas de Balduino IV, el leproso, pues vencen con muchísimo menos fuerza a las tropas de Saladino, que venía con más de 10,000 caballeros y soldados. Pero bueno, sorpresivamente ganan. Un 25 de noviembre, pero de 1915, pues nace Augusto Pinochet, famoso dictador, y bueno, pues obviamente en Chile, y hay muchos que no lo quieren mucho, y se fue además pues sin juicio, ¿verdad? Sin castigo por todo lo que sucedió, de todo lo que acusaron, pero bueno, pues es importante mencionarlo por las dictaduras de Sudamérica, ¿verdad? 26 de noviembre, 1096, la primera cruzada es cuando inicia formalmente con el discurso de Urbano,
que hace una invitación a los caballeros a recuperar el reino de Jerusalén, que había sido invadido por los musulmanes. Y pues bueno, de alguna forma pues empiezan muchos años de guerra en contra del Islam, ¿verdad? Algo que hay que destacar de las cruzadas es el salvajismo que tenían tanto uno como otro, ya que para su enemigo ellos eran infieles y eran poco menos que infrahombres. Sí, así es. Y además es interesante, por ejemplo, que el caballero que fue líder de la primera cruzada que reconquistó Jerusalén, que es Godofredo de Bouillon, ni siquiera es santo o es memorable por parte de la Iglesia Católica, siendo que pues, su papel en la cruzada fue muy importante, ¿no? Pero bueno, en un 26 de noviembre, pero de 1926, fallece John Moses Browning, famoso diseñador de armas, revolucionario en su época, diseñó un montón de innovaciones en las armas para que fueran más prácticas, armas de repetición, armas de gas, armas de cilindro. Entonces, bueno, pues un día como hoy fallece. Y aún existe Browning. Su fábrica, ¿no? La marca todavía existe, la de Browning. Sí, así es, quedó en manos de su familia, que todas se dedicaron a hacer armeros, ¿verdad? Bueno, un 27 de noviembre, 1895, Alfred Nobel estaba a punto de morir y redactan que en su testamento quiere que las rentas de sus ingresos sea para hacer un premio, para premiar las cosas buenas de la humanidad, arrepentido por haber inventado la dinamita, ¿verdad? Pero la dinamita ha tenido no solo aplicaciones militares, aunque este cuerpo de dinamiteros fueron muy conocidos durante la Guerra Civil Española. Los dinamiteros utilizaban los cartuchos que se usaban para las minas y tenían que acercarse muchísimo al enemigo para poder aventar las cargas de dinamita con resultados devastadores. Así es, pero bueno, un 28 de noviembre se da, pero de 1943 se da la primera reunión de los tres grandes en Teherán, Churchill, Roosevelt y Stalin, donde empiezan a ver pues qué van a hacer para lo que es en particular es cuando deciden lo de la invasión a Normandía. Y más adelante se van a reunir pues para ver qué van a hacer con el mundo una vez que Alemania sea vencida. También en Teherán una de las medidas que toman fue el darle el golpe final a la fuerza de submarinos alemana. A partir de Teherán es cuando en realidad aplastan a los submarinos. Cuando termina la guerra, un 90% de los submarinistas habían perecido en el mar. O sea, 9 de cada 10 cayeron en el frente. Sí, así es. Bueno, en nacimiento 1887 nace Ernst Röhm, que fue el jefe de la CSA, uno de los grandes esbirros de Hitler durante su primera etapa, pero cae en desgracia y muere en 1934 durante la noche de los cuchillos largos, si no mal recuerdo. Así es, Ernst Röhm, pues también la mayoría de la gente lo recuerda porque era homosexual y cuando lo arrestan allá en uno de los castillos de Wannsee o algo así, pues lo encuentran con otro hombre, con un muchachito, dicen que le gustaban los muchachitos de ojos azules y es por lo que más se le recuerda. Hitler sabía que era homosexual, pero siempre y cuando sirvió a sus intereses, se hacía de la vista gorda y ya cuando no, pues ese fue el pretexto para que se suicidara. Sí, yo creo que sería interesante mencionar que las CSA fueron, al principio cuando nacen los movimientos nazi, existían dos cuerpos, que eran las SS y las CSA, los camisas negras y los camisas pardas. Y Ernst Röhm era el jefe de las camisas pardas. Pero cae en desgracia, también el jefe de las SS, Heinrich Himmler empieza como que a verlo con malos ojos y quiere ser el único favorito de Hitler, y pues organiza el complot que termina en la noche de los cuchillos largos, donde todas las SA son arrestados, muchos son asesinados o son degradados. Uno de los puntos importantes de por qué deciden desaparecer a las SA es que ellos querían continuar con la revolución nacional socialista. Cuando Hitler toma el poder, ya empieza a hacer negociaciones con los grandes industriales y a no llevar la revolución hasta donde él había planteado en un inicio. Los miembros de las SA querían desaparecer el ejército y que ellos se convirtieran en el nuevo ejército. Entonces eso obviamente al Reichswehr, que así se llamaba en ese entonces el ejército, no le pareció y tuvieron que complotar pues para desaparecer a las SA y a unos cuantos enemigos que también se las debían. Así es. Bueno, el 28 de noviembre pero de 1947 fallece Jacques Leclerc, un famoso general francés durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente existe un tanque producido por Francia que lleva su nombre, la serie Leclerc, y bueno, pues es
Leclerc fue el que liberó París, y no me hagan mucho caso, pero creo que fue el que liberó París. Así es. Bueno, el 29 de noviembre, pero de 1945, se proclama la República Federal Socialista de Yugoslavia. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues empiezan los movimientos socialistas en muchos países de Europa del Este, y Tito llega y dice, a ver, calma, aquí vamos a hacer una sola república, y nace Yugoslavia, que después se defragmentaría en la famosa guerra de los Balcanes, una guerra muy cruenta, donde serbios, croatas, musulmanes, bosnios se dan con todo, contra civiles y contra todo, porque bueno, todos ellos tenían ya problemas, no se querían mucho, había mucho odio racial, pero Tito, durante el tiempo que él estuvo vivo, llevó a Yugoslavia con mano de hierro, y es hasta que fallece unos años después que viene ya la guerra civil. Algo que es de destacar de Tito es que, a pesar de que tenía un gobierno comunista, él no era una marioneta de los soviéticos. Él marcó desde un principio, tuvo una reunión con Stalin por ahí de 1943, y le dijo, sí voy a liberar Yugoslavia, sí les voy a hacer la guerra a los alemanes, sí voy a aceptar tus armas, pero cuando termina la guerra no permite que los soviéticos ocupen Yugoslavia, y como tal se vuelve el hombre fuerte durante muchos años hasta que pasa lo que nos comentaba Marco. Bueno, el 30 de noviembre, pero de 1853, se da la batalla de Sinope, durante la guerra de Crimea, donde la flota rusa destruye a la flota turca, que la sorprende en el puerto, los hunden, y bueno, en auxilio del imperio turco llega a Francia e Inglaterra, y empieza la guerra de los Balcanes, la guerra de Crimea. La guerra de Crimea en 1850. Algo de destacar de la guerra de Crimea es que fue la primera guerra que fue fotografiada. La fotografía era un invento nuevo, y hubo un hombre que se llamaba Roger Fenton, que fue un fotógrafo que lo envió su majestad, la reina, a que fotografiaran. Algo que es de destacar de esas fotografías que sacó Roger Fenton es que eran fotografías de propaganda. No sacó cadáveres, no sacó batallas, simplemente sacó a los hombres con uniforme posando para la cámara. Bueno, y hay dos cosas interesantes que creo que sería importante comentar. La primera es que es durante la guerra de Crimea, donde se da la famosa carga de la caballería ligera, donde les dan una paliza a los pobrecitos ingleses, que realmente lo hacen más que nada por mostrar su valor, y no esperaban jamás ellos una respuesta de los rusos, y creo que mueren casi más de la mitad del equipo, y después se convierte en un poema, es inmortalizada esta acción, en un poema de Tennyson, y también hay una canción por parte del grupo Iron Maiden que se llama The Trooper, donde hacen referencia a estos hechos, y la segunda es que de la novela de Sherlock Holmes, Dr. Watson pues era un veterano de la guerra de Crimea, entonces él había sido herido y entonces padecía un poco de la pierna y cojeaba precisamente por esto. Pero bueno, y los cañones que capturaron en Sebastopol en la guerra de Crimea, con ese bronce es con el que hacen las cruces Victoria. Ahorita que ya estaban viendo que ya se les estaba acabando el bronce y qué es lo que iban a hacer para seguir forjando las cruces Victoria. En otra emisión les platicaremos sobre ese premio. Bueno, y finalmente un 30 de noviembre, pero de 1874, nace Winston Churchill, el primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial. También fue almirante de un buque en la Primera Guerra Mundial. O sea, Israel ya tenía mucha experiencia, y bueno, todos lo recordamos porque fue el que llevó a Inglaterra al frente de la Segunda Guerra Mundial, y la liberó, y los unió a todos, les dio la suficiente motivación para seguir en el conflicto, y pudieron salir adelante. Y Winston Churchill fue el que inventó esa frase del telón de hierro en una visita que hizo a Estados Unidos después de que terminó la guerra, ya por ahí del 47, si mal no recuerdo. Él es el que inventó esa frase del telón de hierro, y por eso es que se les conocía así durante la Guerra Fría. Sí, y es curioso también que Winston Churchill fue el primero que se dio cuenta que la Unión Soviética era una amenaza. Entonces cuando fueron y le dijeron, ya tomamos Berlín, dijo, pues síganse porque hay que llegar hasta Moscú también y acabar también con los soviéticos. Y ahí fue cuando cayó en desgracia y le dijeron, vete a tu casa mejor, tranquilo, descansa, no pasa nada, ¿verdad? Y ahí perdió el puesto. Así es. Bueno, Sir Winston Churchill, esta es una anécdota que nada tiene que ver con guerra. Decía que llegó la esposa de un varón, y le decía a la esposa a Sir Winston Churchill, le decía, señor, es usted un borracho. Y Winston Churchill le respondió, señora mía, usted es muy fea y yo mañana voy a estar sobrio. Ok.
Bueno, pues si ya terminamos, entonces vamos a pasar a nuestro tema principal. Hoy vamos a hablar de la batalla de Stalingrado. Bueno, la batalla de Stalingrado es una de las batallas que marcaron un punto de inflexión durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que recordar, bueno, vamos a recapitular rápidamente cómo fue que llegan las tropas a Stalingrado. El 22 de junio de 1941 comienza la invasión, comienza la Operación Barbarossa y los grupos de ejército alemanes se dividieron con 3 direcciones. Al norte iban hacia Leningrado, al centro iban hacia Moscú y al sur iban hacia los campos petrolíferos. Llega el primer invierno y no toman Moscú, no toman Leningrado, ni llegan a los campos petrolíferos, y lo que sucede es que hay una contraofensiva en diciembre. Los soviéticos recuperan espacio y para cuando vuelven a estabilizar las líneas alemanas, Hitler, el alto mando de la Wehrmacht, deciden que tienen que dar un nuevo empuje. Su nueva ofensiva de verano se va a dirigir hacia los campos petrolíferos de Bakú, hacia el sur. Entonces, enfocan todos los esfuerzos hacia atacar esta zona. El ejército que llevaba el mayor peso, el que llevaba el peso principal, era el 6º ejército alemán, junto con el 4º ejército Panzer. También estaban con ellos los rumanos, los italianos y muchas divisiones. Es en esta serie de ofensivas, de ataques, cuando llegan lo más lejos al monte Elbrus y alcanzan los arrabales de Stalingrado. En este momento, Stalingrado no era una ciudad importante. O sea, era Stalingrado, los alemanes pierden tiempo en decidirse si toman o no toman la ciudad, y es en ese momento cuando los soviéticos se atrincheran. Se atrincheran y comienza una batalla de prestigio. Esta batalla de prestigio, Stalingrado lleva el nombre de Stalin, del jefe, del mero líder allá del Soviet Supremo. Y entonces comienza una batalla de prestigio que empieza a consumir a los ejércitos alemanes y soviéticos. No solo se perdieron hombres alemanes, sino también se perdieron más de 1 millón de vidas soviéticas. Entonces, estamos hablando de que más o menos por ahí del 28 de julio del 42, Hitler emite una orden a donde dice que no van a dar ni un paso atrás. Comienzan las batallas en los arrabales de Stalingrado y cuando ven que no pueden avanzar las tropas alemanas, lo que decide el comandante de la Luftwaffe es bombardear la ciudad. Les había funcionado en el pasado bombardear las ciudades y regularmente se rendían. Como Guernica. Ajá, exactamente, como Guernica o como Ámsterdam o como otras ciudades, pero lo que pasa es que bombardean la ciudad y la vuelven escombros, y estos escombros se vuelven escondrijos para que las tropas alemanas no puedan avanzar, entonces resulta contraproducente. Otro de los puntos importantes para que las tropas alemanas no avancen en un principio, el comandante del 6º ejército era Paulus. Pero Paulus había sido el ayudante del general anterior, que era von Richelieu. Richelieu era un hombre que era muy arrojado, era muy viril, era el héroe que todos querían ser, y Paulus era la mano ejecutora que estaba atrás. Él era el que daba las órdenes, el que se encargaba de todo el papeleo, ¿no? Era algo así como podríamos decirnos el chichincle, pero más bien como Hindenburg y Ludendorff. Okay. Hindenburg era la cara bonita y Ludendorff era el que se encargaba de todo el relajo. Entonces, fallece Richelieu en un accidente de aviación y le dan el mando a Paulus, pero Paulus en realidad no era un hombre que fuera de acción, él era un hombre, un burócrata, básicamente él era un burócrata, y Richelieu era un hombre de acción. Entonces, obviamente, cuando las tropas alemanas están avanzando, lo que sucede es que todo deja que siga por su curso y no se necesita tanto de esa imagen del hombre fuerte. O sea, no influye tanto el que Paulus esté o no esté al mando de las tropas alemanas. Comienzan las batallas, comienzan los combates para defender Stalingrado y la trituradora de carne comienza a funcionar, ¿no? Sí, algo que es interesante mencionar es que Hitler, cuando llegan a Moscú, no la toman porque empieza el invierno, empieza la contraofensiva y dice, bueno, pues mejor en lugar de atacar y apoderarnos de Moscú, vamos a los campos petroleros. Bueno, la situación es que todos los generales se opusieron, dijeron,
Führer, la verdad es que es un error, mejor tomamos Moscú, a lo mejor no es un punto importante porque ya para ese entonces todo el partido y todo lo importante se había salido, pero hubiera sido un golpe a la moral soviética muy fuerte. Pero los de Soye y él lo único que argumenta es que mis generales no saben nada de guerra económica. Y yo me pregunto, bueno, pues yo creo que él tampoco sabía nada de guerra económica, ¿no? Pues él no tenía ninguna preparación, pero pues bueno, pues él era el Führer y había que hacer lo que el Führer quisiera, y se van a Stalingrado. También lo que es interesante mencionar es que Stalin dio la orden de que la ciudad debía de mantenerse a toda costa y que ni los civiles tenían permiso de salir. Entonces, cuando llega el ejército, todo el mundo estaba ahí adentro. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. No se olviden, desde La Trinchera en Facebook, cualquier comentario, pregunta, cualquier situación, adelante, estamos ahorita en línea. Y bueno, vamos a un corte, gracias. En un momento regresamos desde La Trinchera, por la señal de sabersinfin.com. La obesidad es una enfermedad que nos lleva a hipertensión, diabetes y alteraciones cardíacas si no es tratada a tiempo. Cortesía de Farmacia Huesca. Farmacia Huesca ofrece servicios médicos de calidad y calidez, consulta general y consulta de nutrición. Ubicados en 2 Norte, 1209, local 3, esquina 14 Oriente, Colonia Centro. Teléfonos 405-2885. Encuéntranos en Facebook como Farmacia Huesca. Bueno, pues entonces seguimos la batalla de Stalingrado. Estamos en la situación que llegan los alemanes, y están los soviéticos atrincherados, están los civiles también. Todos aquellos hombres en capacidad de combatir son reclutados por el ejército ruso. Todas las mujeres son reclutadas como enfermeras, oficiales de comunicación, y pues empieza la batalla. Así es. Uno de los factores importantes por los que las tropas alemanas no lograron consolidar la captura de Stalingrado es que los ejércitos alemanes en estos tiempos todavía están acostumbrados a una guerra de movilidad. Ellas llegan con un ejército Panzer, pero un ejército Panzer no sirve para nada en una ciudad. Sí, así es. Entonces, lo que sucede es que las tropas alemanas sí toman experiencia para el combate en cuerpo a cuerpo y casa a casa, pero también pierden muchísimos hombres. Entonces traen a grupos de expertos que están entrenados en esto, y esto les quita tiempo. Estamos hablando de que ya estamos alrededor por ahí del 23 de agosto y están los combates en casa a casa. Es un pleito de estar tomando las fábricas, los combates por las fábricas, la de tractores, la Octubre Rojo, y también hay otra fábrica, el Monte Memellá, es como un cerro que está ahí. Y entonces estas posiciones se toman un día y al día siguiente las pierden, y al día siguiente se las quitan y se las recuperan durante 5 veces seguidas. Sí, lo que es interesante también comentar es que llegó a ser tan cruenta la batalla que no nada más era casa por casa, cuarto por cuarto, sino piso por piso. Es decir, en una casa de varios pisos, un piso era controlado por los alemanes y otro por los rusos. O sea, era una cosa donde en ningún momento sabías quién iba a estar ahí detrás, por dónde te iban a salir. Los rusos se dedicaron a hacer túneles, a hacer pasajes secretos, a hacer huecos para poder movilizarse fácilmente entre las casas, y eso a los alemanes los desconcertó totalmente. Llega el momento en el que los soviéticos solo tienen básicamente un pie del lado de este lado del río, porque está el Don, Volga. El Volga, es el Volga. No, es el Don. Perdón. Sí. Entonces, mandan a un nuevo general soviético para que organice la defensa. Este general soviético se apellidaba Zhukov. Y él es el que se encarga de nuevamente organizar la defensa, y detienen a los alemanes. Pero lo que no se dan cuenta los alemanes, o sí se dan cuenta pero no le prestan mucha atención, es que la posición en Stalingrado está adelantada. Y está adelantada, ellos están, digamos, con un pie adelante, y a sus costados ellos tienen unos ejércitos que son el ejército rumano, el ejército húngaro, el ejército italiano. Estos hombres son tropas que invadieron a la Unión Soviética para apoyar a su protector, que es Alemania,
pero no son soldados de la misma calidad que tienen los soldados alemanes. No porque sean hombres débiles, que sí los hay, también no eran soldados muy valerosos, pero ellos tenían una seria deficiencia en lo que era equipo pesado. El equipo, su armamento también era muy malo. No tenían cañones antitanques, no tenían tanques, tenían serias deficiencias en lo que se refiere a su suministro de armas, de municiones, algo que ellos resentían mucho, por ejemplo, en el ejército húngaro, es que ellos todavía manejaban una marcada diferencia entre el cuerpo de oficiales y el cuerpo de tropa. Entonces los oficiales básicamente comían faisán y la tropa comía bodrios. Entonces esto hacía que no existiera una unión, un sentido de unidad entre la tropa y los oficiales, y cuando llega el golpe de los soviéticos comienzan la operación Uranus el 19 de noviembre, lo que hacen es que rompen los ejércitos. En el italiano estaban los alpinos, muy conocidos los alpinos, que sí lograron detener algunos días las tropas soviéticas, pero por falta de material los terminan barriendo también. Se pierden los italianos, se pierden los húngaros, se pierden los búlgaros y cortan al sexto ejército y al cuarto ejército panzer. Sí, la estrategia de Zhukov dijo, en lugar de enfrentar directamente al sexto ejército, mejor atacamos por alrededor, por la parte más débil, que eran nuestros aliados, y embolsamos al sexto ejército, donde ya no va a poder escapar, no va a poder recibir suministros, y va a ser más fácil derrotarlo. Esa fue la estrategia de Zhukov. ¿Qué es lo que pasa? Embolsan a los alemanes, y lo primero que piensan, incluso Paulus piensa, es que tenían que escapar de la bolsa, porque ya habían tenido experiencias anteriores y sabían que no existía la forma de lograr escapar de una bolsa, ni de que te suministraran para tener en una bolsa. En este momento, adentro de la bolsa del sexto ejército estaban 290,000 hombres. Entonces existe una reunión de consejo allá con Adolfo Hitler, y Hermann Göring, el siempre hocicón líder de la Luftwaffe, le dice: mi Führer, la Luftwaffe se va a encargar de darles los suministros a los 290,000 hombres de Stalingrado. Y obviamente eso es algo que no iba a pasar, no existía. Es más, yo creo que el día de hoy no existe la manera de darles de comer a 290,000 personas a través de los aviones. Sí, es más, muchos de sus generales, cuando escucharon las palabras de Göring, dijeron, pues está loco, porque para poder hacer eso necesitarías todos los aviones que tiene la Luftwaffe actualmente, tendrías que usarlos para la operación, y eso era lo imposible. Entonces, desde un principio era loco, pero Hitler confió en él, dijo, sale adelante, la Luftwaffe va a rescatar a sus hermanos de la infantería, y pues vamos a seguir con el combate. Y les dan la orden a los soldados que están ahí encerrados en Stalingrado, les dan la orden de que resistan y de que no se muevan. Eso fue bien importante, porque empieza el suministro aéreo. Creo que tenían que llegar alrededor de 200 toneladas de suministros diarios para que el ejército viviera, y el día que más les llegó fueron 40 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las tropas que están combatiendo se quedan sin municiones, se empiezan a morir de hambre. Llega el punto más bajo a donde las tropas alemanas les dan de alimentos. Creo que les dieron 30 gramos de pan para vivir en un día. O sea, 30 gramos de pan es una rebanada de pan, y eso era todo lo que tú podías vivir. Se empiezan a comer a los caballos, empiezan a desperdiciar, a perder los suministros de munición. Y empieza el frío, además, también, que ya empieza el diciembre, ya se acerca diciembre, y empieza el invierno frío. El invierno ruso, que es tan cruento, donde llegaron a registrarse temperaturas de menos 19 grados centígrados. ¿Y qué pasa? Que aparte de todo fue el peor invierno, creo que en un siglo. Entonces, básicamente, todo estaba en contra de las tropas encerradas en Stalingrado. Y llega el momento en el que se dan cuenta de que no va a ser suficiente el suministro de la Luftwaffe, y organizan un grupo de ejércitos panzer, un grupo de algunos panzer, porque no era un ejército, para tratar de liberar la bolsa. Este ejército estaba al mando de Manstein y submando de Hoth. Entonces el plan era romper las líneas y también pedirle a Paulus que reuniera todos los tanques que tuviera, todo el combustible que tuviera, y trataran de romper las líneas y se enlazaran. Concentrarse en un punto. El problema es que nunca le preguntaron a Paulus, y Paulus ya no tenía ni gasolina, entonces no hubiera podido echar a andar esos tanques. Así es. Entonces
Hoth sí logra avanzar, creo que llega a estar hasta 40 kilómetros, pero también algo que es bien importante es que Paulus no era un hombre de acción. O sea, aquí lo que todo el mundo, bueno, los historiadores están de acuerdo en que si Paulus hubiera sido un hombre un poquito más decidido, cuando él se da cuenta de que Hoth ya está a 40 o 50 kilómetros de sus posiciones, haces una arenga, convences a tus soldados y aunque caminando o arrastrándote, pero ellos sí hubieran tenido la capacidad de enlazarse con Hoth. ¿Qué es lo que pasa? Se pierde la oportunidad y ya de ahí básicamente lo único que hacen es esperar el tiempo para que sean liquidados por las tropas soviéticas. Sí, así es, y bueno, pues obviamente esto sucede, al final el ejército soviético también había preparado todo para que no se escapara el ejército de Paulus, y pues ya nada más era cuestión de esperar. Capturan los 2 aeropuertos que quedaban, que nada más tenían unos aeropuertos muy pequeños, no eran aeropuertos como tal, sino eran básicamente unos pedazos de campo por ahí donde aterrizaban los aviones. Creo que el último avión sale en diciembre, el 18 o algo así de diciembre, y pues básicamente se pierde todo contacto. Algo que también los soviéticos se dieron cuenta, que cuando venían los aviones alemanes, simulaban ser alemanes. Digo, los rusos cuando venían a los aviones alemanes que iban a entregar suministros, lanzaban bengalas o se disfrazaban como si fueran alemanes, y entonces los aviones soltaban los suministros, pero pues era una trampa. Y entonces los suministros, muchos no llegaron a sus destinatarios precisamente por este truco que desarrollaron los rusos, y llegó un momento en que aventaban los aviones los suministros y los alemanes estaban tan débiles, tan cansados, tan enfermos, que ya ni siquiera se paraban a ir a ver qué había llegado. Simplemente los veían y pues ahí están y pues, yo no puedo hacer nada. Las escenas de terror, para cuando tengan oportunidad de leer, escenas de terror en estos aeropuertos era el de Pitomnik y Gumrak. Lograron evacuar alrededor de 40,000 soldados heridos, pero todos se congregaban alrededor de los aeródromos para tratar de subir al avión, porque todos sabían que el salir por el avión era vida. Pero también hay que tener en cuenta que derribaron cantidad ingente de aviones, porque los soviéticos ya lo estaban esperando, ya los estaban cazando. Los aviones de transporte alemanes era el Junker 52, un avión trimotor muy lento. Y lo que sucedía es que despegaba sobrecargado, a veces ni siquiera lograba despegar, se estrellaba en la misma pista y tan pronto estaban en el aire ya los estaban esperando los cazas. Pierden los aeropuertos, ya para cuando se pierden los aeropuertos ya son las últimas escenas que tienen con enlace con el ejército alemán, los miembros del sexto ejército. Es una anécdota. Me parece que fue por ahí del 24 de diciembre, a donde les mandan los contenedores a través de paracaídas y corren los soldados alemanes, los que todavía podían muy contentos abrir los contenedores, los abren y resulta que les mandaron condones de regalo. Ese es uno de los casos a donde se quedan, ¿cómo es posible que les hayan mandado condones cuando ya no tenían ni siquiera fuerzas para moverse? Sí, o les mandaban condecoraciones, les mandaban medallas, pero pues no servían de nada, no tenían balas, no tenían comida. Entonces era ridículo, ¿no? Y bueno, y esto fue culpa de Goering, que por andar prometiendo lo que no podía cumplir, y pues bueno, finalmente pues pasa lo que tiene que pasar. Los alemanes finalmente se rinden. Para esto Hitler manda a ascender a Paulus y para que sea mariscal, y nunca un mariscal alemán se había rendido antes, y básicamente lo que le decía Hitler era pues te suicidas, ¿no? Porque perdiste tu honor, perdiste la batalla y pues no te queda otra. Pero Paulus no llega a ese punto, decide que él había hecho lo que era humanamente posible, habían luchado, habían perdido, ni modo, y entonces pues se rinde el sexto ejército de Paulus y termina la batalla de Stalingrado. Eso fue el 2 de febrero de 1943, para cuando se rinden las tropas en Stalingrado. Para cuando inicia la bolsa eran 290,000 tropas. Para cuando se rinden el 2 de febrero del 43, nada más sobraban 90,000. 10 años después, cuando ya liberan a los últimos prisioneros, solo regresan 6,000 soldados que estuvieron en Stalingrado, Alemania. Entonces estamos hablando de que prácticamente sobraron menos de un 5% de las tropas que estuvieron allá. ¿Qué es lo que pasa después de Stalingrado?
Stalingrado marcó el punto de inflexión para los alemanes. Los alemanes y sus ejércitos aliados perdieron casi 1 millón de hombres desde que inició la ofensiva de verano hasta que se terminó la rendición de Stalingrado. Fueron alrededor de 1 millón de hombres, se perdieron el sexto ejército, el cuarto ejército, el ejército italiano, el ejército el rumano y el húngaro. Perdieron alrededor de 500 tanques y otros 500 aviones y 3,000 aviones, aparte de todo. Después de Stalingrado, los alemanes ya no tuvieron la capacidad de volver a montar una ofensiva de verano, como lo hicieron en el 41 y como lo hicieron en el 42. Después de Stalingrado, lo que sucede es que básicamente los alemanes van de regreso porque comienza una contraofensiva soviética que los lleva a reconquistar Kharkov, y después los alemanes vuelven a conquistar Kharkov para que de ahí dé paso a la ofensiva en Kursk. Sí, así es. De hecho, en 1944 los soviéticos lo celebran como el año de las 10 victorias, porque fue echar para atrás al ejército alemán, reconquistar todo aquello que habían logrado los alemanes, y bueno, pues básicamente el punto donde termina la ofensiva la ofensiva alemana es precisamente Stalingrado, y a partir de entonces jamás se recuperaron y fue de regreso hasta Berlín en el 45. Para cuando dan la noticia de que se había perdido el ejército en Stalingrado, me parece que siguió todo un día en todas las radiodifusoras alemanas, un día de marchas para preparar al público y poderles anunciar que ya se habían perdido el sexto ejército. ¿Cómo le anuncias a tu país que perdiste 1 millón de hombres? Y cualquiera pensaría que Hitler pues, le dolió, pero la verdad es que no le importó, ¿no? O sea, él lo veía y los pintaron como héroes, cuando en realidad tuvieron muerte pues, ni de perro. ¿Cuál perro se va a morir así congelado? Sí, y luego los soviéticos al principio perdieran en Stalingrado, iban perdiendo el terreno, pero ellos iban al mismo tiempo preparando todo el escenario para la contraofensiva, y se calcula que llegaron a movilizar 200 divisiones, o sea, quiere decir que es una cantidad brutal de gente que los soviéticos, precisamente su principal materia prima de la guerra, pues es la gente, ¿no? Los soldados, porque tienen un montón. En ese entonces, pues todas las hordas siberianas y de todos esos lados, que para ellos 19 grados bajo cero pues era pues, como andar en la playa, y andaban sin playera y todo, porque para ellos pues, estaban muy acostumbrados al frío. Y bueno, pues entonces si bien es cierto que Paulus pensó que iban a lograrlo, Hitler pensó que iban a lograrlo, la verdad es que si no hubiera sido en Stalingrado, hubiera sido más adelante. Los soviéticos tenían chorro de gente para aventárselas y parar cualquier ofensiva que tuvieran. Claro. Bueno, pues ya con esto vamos a dar final a nuestro tema principal del día de hoy. Vamos a ir un pequeño corte que nos está pidiendo el Tovarish David. Volvemos. Los esperamos todos los lunes desde la trinchera a las 11 de la mañana a través de sabersinfin.com. Sahasrara Yoga. Te ofrecemos diversas técnicas de yoga, meditación, budismo, tai chi, cursos y conferencias. Visítanos en nuestra dirección: Circuito Juan Pablo II 308, Plaza MBC, planta alta, Colonia Residencial Bulevares. Bueno, pues estamos de regreso aquí desde la trinchera. No se les olvide, tenemos página de Facebook, cualquier comentario, estamos ahorita en el aire. Y vamos a pasar a nuestro tema bélico. A nuestra sección de películas. Vamos a hacer una recomendación de una película. Esta semana va muy de la mano con el tema que acabamos de tratar. Y la película se llama Stalingrado. Es de 1993, ya es viejita. Es una producción alemana. Pero es muy interesante. Retrata a un grupo de amigos que son destinados a Stalingrado y van mostrando todas las penurias. Conforme llegan muy contentos, vamos a derrotar, vamos a una nueva triunfo para el Führer, hasta el final, que bueno, pues es sumamente descriptivo, y van todas las penurias y van ellos muriendo. Obviamente son como 5 o 6 amigos, van muriendo conforme va avanzando la batalla. Se ve ahí la rudeza, por ejemplo, de los civiles que estaban ahí atrapados, que Stalin había dicho que no tenían que salir de la ciudad. Y como siempre, pues los civiles son los que terminan pagando el pato de las guerras.
Y bueno, pues es muy interesante la película. Esta es una producción alemana. Es interesante porque es una película alemana. Nos decía Marco que es de 1993. El equipo que usan, a mí me encanta hablar del equipo, es muy fiel a lo que tienen que mostrar. Se ven las diferentes fases en las que llegan en el verano o en el otoño, y de ahí vas viendo cómo el clima se va deteriorando hasta que llegan hasta el invierno. Es una película interesante, es una película que vale la pena ver. La podemos ver en YouTube. Si existe en YouTube, la buscan Stalingrad. La pueden ver en alemán con subtítulos en inglés o con subtítulos en español, y creo que también están en polaco para los que quieran verla en polaco. ¿Quieren practicar su polaco? Es una película buena, es una película interesante, dura alrededor de 2 horas. Estuvo nominada a varios premios de la Academia. Obtuvo el premio de mejor fotografía y creo que de mejor producción. Vale la pena verla, les recomendamos que la busquen. El título es Stalingrado. Así es. Y bueno, otra película que bueno es importante mencionarla es la de Enemigo a las Puertas, Enemy at the Gates, que esta es producción de Hollywood, pero es bastante muy bien atinada también en cuanto al equipo, y además narra la historia del sniper que estaba ahí, del francotirador, que era Vasily Zaitsev, y que ahí es cuando empieza, aparte de que les rompen un poco el equilibrio, el combate urbano, bueno, pues tenían los francotiradores que le tiraban casi siempre a los oficiales, lo que causaba terror y pánico entre los mismos, porque pues bueno, no era lo mismo que te tocara una bala pues corriendo o en una ofensiva a que ya hubiera alguien que te estuviera cazando, y entonces les empieza a crear un pánico enorme a los oficiales. Y bueno, lo interesante de esta película es que narra la historia de donde llega otro francotirador alemán a tratar de contener a Vasily Zaitsev. Pero lo interesante es que esta historia jamás se ha verificado. Es un rumor. Vasily Zaitsev creo que lo cuenta, pero no hay forma de demostrarlo. Y que en realidad también el famoso Königsberg, que era el otro francotirador, tampoco existía. Parece ser que el verdadero se llamaba Heinz Thorvald, que era un francotirador, y él era el director de la escuela de francotiradores de la SS, pero utiliza el seudónimo de Königsberg por si es que cae y que su nombre no fuera utilizado por la propaganda soviética, entonces pues utiliza un seudónimo. Has de resaltar en la película esta de Enemigo a las Puertas, la escena cuando están haciendo el transporte de tropas a través del Volga. Son atacados por Stukas y son bombardeados. La verdad es que esa escena está muy bien lograda. La escena, bueno, los Stukas están hechos por computadora, pero está muy muy bien hecha. Se las recomendamos también para que profundicen el conocimiento sobre la batalla de Stalingrado. Y este año también se estrena una nueva producción de Stalingrado, pero esta vez es una producción rusa. Acaba de salir en el cine, habría que verla, no la hemos visto, pero bueno, parece ser que también promete bastante, se ve que va a estar interesante. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a nuestra sección de la marcha militar de la semana. Esta marcha es una marcha soviética de nombre La Guerra Sagrada. Esta canción fue ordenada por Stalin para que motivaran al pueblo soviético después de haber sido invadido por los alemanes. Vamos a pedirle al señor David que nos apoye a ponerla.
Estamos de vuelta con esta marcha que se llama La Guerra Sagrada. Pues como la escucharon, es una marcha soviética en ruso. Vamos a checar algunas de las frases que dice. Comienza con: el gran país está levantándose, se levanta para la batalla mortal, en contra de las oscuras fuerzas fascistas, en contra de las hordas malditas. Dejen que nuestra noble ira se mesa como las olas. La guerra nacional está en marcha, la guerra sagrada. Resistirá a los opresores y dará realce a las nociones del bien. Violadores, bandidos y atormentadores del pueblo serán destruidos. Estas son algunas de las bellísimas palabras que escribieron el 24 de junio de 1941, o sea, 2 días después de que comenzó la invasión. Esta fue la gran guerra patriótica, fue la única manera en la que el camarada Stalin logró que los pueblos soviéticos se reunieran. Acuérdense que esto es después de las purgas y de todos de los komsomoles y un montón de cosas que la gente no estaba contento con el Partido Comunista en el poder. Pero si llamas a una guerra patriótica, entonces ya le das otro enfoque, y al nombrarle una guerra sagrada fue como lograron detener, después de muchísimas pérdidas, al invasor fascista. Así es. Bueno, pues no se les olvide, desde la trinchera en Facebook tenemos un par de mensajes. Antonio Flores: a partir de esta derrota Hitler se considera el declive del nazismo. Bueno, a lo mejor no el declive del nazismo, pero sí de la invasión alemana. En ese momento perdió su fuerza y fue prácticamente de regreso a Berlín. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial es cuando precisamente acaban con todos los altos jerarcas nazis. Hitler se suicida, casi todos se suicidan, muchos escapan, pero sí, básicamente no es tanto el declive del nazismo, sino pierde el impulso, la invasión alemana. Otra pregunta: ¿qué es de Stalingrado en la actualidad? Mariana Castañeda, un saludo. Pues un poquito después de que murió Stalin se transformó a Volgogrado. Actualmente es una ciudad, se ha recuperado de las pérdidas y de la destrucción, y tienen un montón de museos y de estatuas conmemorativas, porque bueno, básicamente pues Stalingrado para ellos fue el primer gran triunfo donde lograron detener al invasor. Actualmente se considera que la batalla de Stalingrado ha sido la batalla más sangrienta de toda la historia de la humanidad. En un principio se manejaba, los alemanes perdieron 1 millón de soldados, se estimaba que las pérdidas soviéticas habían sido similares, 1 millón de soldados, pero durante la época de Stalin se ocultaban mucho las cifras para no desmoralizar a la gente, y estudios modernos han encontrado que fueron cerca de 2 millones de soviéticos que perdieron la vida durante la batalla de Stalingrado, entre soldados y civiles. O sea, quiere decir que estamos hablando de 3 millones de bajas humanas en una sola batalla, por una ciudad que era pequeña, no era tan importante y simplemente era
Una llevaba el nombre del jefe, y entonces pues obviamente Stalin no tenía que caer ante los alemanes, y Hitler no, pues tiene que caer porque con eso vamos a humillarlos, ¿no? Entonces 3 millones por una obsesión enfermiza de los dos locos, bueno, pues es mucha gente, ¿no? Y fue declarada ciudad heroica, como Leningrado fue declarada ciudad heroica y tiene su estatus especial en la Federación Rusa. Así es. Bueno, pues ya para terminar entonces, pues vamos a pasar a nuestra sección de noticias. Bueno, vamos a empezar con la noticia que es apenas de hace unas horas, que los chinos decidieron que iban a vigilar una sección aérea que se han estado disputando con los japoneses, y los japoneses obviamente están como que pues no saben qué va a pasar porque es una zona que en teoría es territorio japonés. Y entonces los chinos dijeron, pues no nos importa, esta zona es nuestra y nosotros la vamos a patrullar porque es territorio chino. Y entonces, bueno, pues ahí está la caldera, está empezando a aumentar presión, vamos a ver qué sucede. La verdad es que, pues sí, los japoneses tienen muy buen armamento, tienen el Type 90, acaban de sacar un nuevo tanque que es el Type I, pero aún así la cantidad de chinos es abrumadora, entonces quién sabe, ¿no? Pero ojalá y esperemos que no pase nada más. Bueno, entonces vamos a pasar precisamente a una noticia allá de Japón. Resulta que un japonés había vivido con una bomba en su casa, la encontró después de un bombardeo y durante todos estos años, desde la Segunda Guerra Mundial, la tenía en su casa como adorno. Y hasta que se aburrió de ella y apenas la entregó. Dijo, no, pues aquí está. Y resulta que todavía estaba armada y cargada. Y entonces, pues bueno. Pues... Y es una bomba como de 500 kilos, ¿eh? Sí, no, en realidad la bomba es chiquita. La foto que traje, pues no es de otra cosa. Pero sí era una bomba relativamente pequeña. Digo, para meterla en tu casa, pues no puedes meter una bomba tan grande. Pero sí, más que nada el peligro era que estaba cargada, ¿no? Entonces sí era una situación difícil. Bueno, otra noticia que les traigo es avances del F-35A. El F-35A pues es el proyecto que le llaman el proyecto conjunto, Joint Ventures, en donde todas las fuerzas van a empezar a hacer un solo avión, como en lugar de tener un montón de aviones, tener un solo avión para poder unificar refacciones, mantenimiento, armamento y todo eso. Entonces, el problema del F-35 es que es un avión relativamente caro, se supone que es de quinta generación, se supone, por lo menos ellos, los gringos dicen que es el mejor avión del mundo, aunque bueno, Janes, que es la principal asesora militar de la revista, dijo que no, que en realidad el soviético, el nuevo, es el mejor. Pero bueno, ya veremos más adelante. Pues aquí lo que me llama la atención, o les traje esta nota, es que resulta que ya están sacando las listas de pedidos de aviones. Entonces la Fuerza Aérea va a pedir 1.763 aviones de estos, la Marina va a sacar 260, los Marines va a sacar 340, y además países europeos van a empezar a hacer sus compras. Italia pidió 60, Países Bajos pidió 85, Turquía pidió 100, y Corea del Sur apenas acaba de decir, precisamente en otra nota que les traigo, que ellos van a adquirir F-35. O sea, quiere decir que están ya sustituyendo aviones viejos, obsoletos, por aviones nuevos, un avión de quinta generación. Y pues bueno, pues nosotros seguimos con nuestros avioncitos de hace 40 años, pero pues aquí la situación más que nada también es los rusos han sacado muy buenos aviones. La semana pasada no les pude traer las notas, tuve que salir un poquito antes de que terminara el programa, pero precisamente les traía que ya los soviéticos están sacando y diseñando nuevo material, y entonces es pues muy de llamar la atención que el nuevo material que están sacando es de igual o mejor calidad que lo norteamericano y más barato, lo cual quiere decir que muchos países, pues ojalá y el nuestro se animara, pero pues no creo que suceda. Es una muy buena opción de compra para equipo de defensa. Y bueno, pues también otra noticia que les traigo es que apenas un experto dijo que los chinos en unos pocos años van a superar al poder de Estados Unidos en el Pacífico. Bueno, pues la verdad es que sí, los chinos han estado desarrollando, ya les había contado que desarrollaron un portaaviones nuevo, están construyendo submarinos, están construyendo también aviones. Hay una anécdota muy curiosa, el secretario de Estado fue a China en una visita oficial, y de repente dijeron, mire, y le hicieron un desfile, y están en el desfile, y de repente le dijeron los chinos, mira, ahí viene nuestro nuevo orgullo, y de repente va volando el avión, que se supone que ellos iba a volar hasta el 2020, pues ya lo tienen volando los chinos. Es un avión también de quinta generación, y supuestamente es invisible al radar, tiene armas y tiene un montón de cosas muy potentes, y bueno, pues entonces
pues los norteamericanos están temblando porque los chinos están desarrollando y creando nuevas cosas, ¿no? Y bueno, finalmente ya para terminar, la Unión Europea va a empezar a fabricar drones de combate. Ya les había platicado que los países se han dado cuenta que es más fácil construir robots o aviones a distancia, en vez de estar entrenando pilotos para que luego los derriben, y reemplazar al piloto es muy caro, ¿no? Son muchos años de adiestramiento, de experiencia y todo eso. Entonces, mejor lo que están haciendo es fabricar drones. Y pues bueno, se está volviendo también otra opción para países como el nuestro, los drones teledirigidos, y tener ojos en el cielo, y además llevan armas y pueden hacer labores de espionaje, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, yo creo que nuestro país se está quedando bastante un poquito atrasado, bastante atrasado, ¿verdad? Bueno, pues entonces nada más, pues vamos ya a la cita de la semana, ya para terminar. Adelante, Nacho. Bueno, en esta semana vamos a tener una cita sobre nuestro mismo tema, que dice: el asedio desde el 13 de septiembre de 1942 hasta el 31 de enero de 1943 inspirará por siempre los corazones de toda la gente libre. Su gloriosa victoria detuvo la marea de la invasión y marcó el punto de inflexión en la guerra de las naciones aliadas en contra de las fuerzas de agresión. Franklin Delano Roosevelt, felicitando a Joseph Stalin por su victoria soviética en Stalingrado en 1944. Ya con esto nos despedimos. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, Desde la Trinchera. Mi nombre es Ignacio Romero. Los invitamos a que cuando tengan un poquito de tiempo ingresen a la página de gunterprintmilitaria.com.mx. Tenemos ahorita ya 55 artículos informativos. Tenemos muy buena información sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y otros tantos conflictos. Y no se les olvide, la otra semana, el lunes, a la misma hora, a las 11 de la mañana, vamos a tener un programa especial dedicado a la invasión a Pearl Harbor, el ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses a Estados Unidos. Y bueno, pues como se celebra, pues es importante mencionarlo. Y entonces, pues bueno, pues ya con eso terminamos. Un saludo a Carlitos Villanueva, si es que nos está escuchando. Al rato me doy una vuelta, no te preocupes. Y pues bueno, este fin de semana tenemos concurso en Cuernavaca, concurso de modelismo. Si se pueden dar la vuelta en el Hotel Vista Hermosa, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Ojalá se puedan dar una vuelta. Y pues ya con eso terminamos, no me queda más que despedirme. Que tengan muy buena semana. Muchas gracias y hasta luego. La guerra ha creado naciones y destruido imperios. Los esperamos en la próxima emisión desde la trinchera.